Bueno, vamos a dar inicio hoy a la conciliación civil, de todo lo que tiene que ver en esta. Yo pienso que vamos a tener que hacer buenas otras sesiones, porque no creo que alcancemos con todo, porque es un tema bien larguito. La conciliación extrajudicial en materia civil, para los que alcanzan estoy compartiendo una pantalla, la podemos ver, está establecida en el artículo 27 de la Ley 640 del 2001, donde nos dice que todos la conciliación extrajudicial en derecho en esta materia son de competencia de los jueces civiles y puede ser adelantada también ante los conciliadores de los centros de conciliación, puede ser adelantada ante los notarios, puede ser adelantada ante delegados regionales y seccionales de Defensoría del Pueblo, ante agentes del Ministerio Público. Es muy importante que nosotros veamos entonces qué es lo que nosotros podemos manejar como conciliación civil extrajudicial en derecho, es decir, de que es de los centros de conciliación. Para nosotros poder manejar todo lo relacionado con conciliación extrajudicial en derecho, lo estamos haciendo el mandato del artículo 65 de la Ley 446 del 98, donde nos dice que nosotros podemos conciliar todo lo que sea transable o todo lo que la ley autorice. Entonces, en civil casi todo es transable, y también tenemos las cosas que no son, hay unas cosas que son autorizadas por la ley. Tenemos que ver cuándo no procede la conciliación extrajudicial en materia civil. Estoy iniciando con cuándo no procede. No procede cuando el asunto por su naturaleza no sea susceptible de transacción. No procede en un caso donde nosotros, una parte esté representada por un procurador ad litem, porque se necesitaría un litisconsorcio necesario, y normalmente los curadores pues no concilian, porque ellos no tienen facultad para eso. En los asuntos que deben tramitarse en procedimiento ordinario y en los declarativos en que eventualmente hay un proceso judicial y que nosotros tengamos que demandar a herederos indeterminados. Pero mire que el conciliador tiene que tener mucha creatividad. Imagínense que hay un problema donde una persona está interesada en comprar un inmueble como de esos rurales donde la gente compraba, o que era muy común comprar derechos y acciones hereditarios y nunca adelantaban el proceso de sucesión. Entonces, ese proceso se iría a pertenencia y habría que iniciar con herederos indeterminados. Entonces, yo lo que hago aquí en el Centro de Conciliación en estos casos es averiguar si de esos todavía queda alguno vivo, porque el señor que está ahora como poseedor y que quiere iniciar el proceso, no va a ser muy largo, y él dice: yo quiero salir adelante, yo quiero organizarme. Entonces es buscar qué heredero queda y cómo se compran esos derechos herenciales para que se pueda llegar a un acuerdo en cómo se tramita la partición, para que así esta persona, en cambio, iniciar el proceso de pertenencia, pueda iniciar el proceso de sucesión, porque él compra los derechos herenciales. Ya vamos a ver casos especiales en cada uno de esos para que lo veamos. Tampoco puede conciliarse sobre bienes vacantes y mostrencos. Ya sabemos que sobre eso no podemos. Cuando la gente acuda directamente a la jurisdicción ordinaria y decide embargar, entonces ahí no procede la conciliación extrajudicial en derecho. También es importante
que en materia civil nosotros sí podemos conocer específicamente sobre conciliación sobre inmueble arrendado, porque en los centros de conciliación nosotros podemos solicitar a la autoridad judicial que comisione al juez respectivo. La ley dice a los inspectores, pero recordemos, el nuevo Código de Policía le quitó esas funciones civiles a los inspectores, entonces ahorita a los jueces que estén encargados de esos para que haga la entrega de un bien donde consta de un bien arrendado porque hay incumplimiento de un acto. Este artículo 69 de la Ley 446 que traduce, hagan un acta de conciliación bien hecha donde se declare que existe un contrato de arrendamiento donde las partes arrendador y arrendatarios de mutuo acuerdo decidan terminar el contrato de arrendamiento, donde el tercer punto, el arrendatario adquiere la obligación de entregar ese inmueble tal día a tales horas a Pedrito, que es al arrendador, y donde el arrendatario declara que sabe cuál es el objeto de esta conciliación y que él va a renunciar a la diligencia de oposición de entrega al inmueble arrendado porque es consciente que a lo que él está asistiendo a esa audiencia es a ponerle fin a ese contrato y entregar el inmueble. Si este señor, pese a todo eso que quedó escrito en el acta, esta persona no entrega, entonces la persona debe ir al centro de conciliación y debe hacer esa acta de no cumplimiento que dice este artículo 69. ¿Quién va? El arrendador. Y dice, yo estuve pendiente el día tal, a la hora tal, y no me entregaron. Con esa acta de no cumplimiento que firma el arrendador y la secretaria del centro, nosotros hacemos un derecho de petición al juzgado civil del circuito civil municipal competente para que haga entrega del despacho comisorio para que se haga la restitución de inmueble arrendado. Si uno lo hace así, se terminó el proceso judicial. Pero aquí también yo les quiero hablar que hay muchos casos donde yo puedo utilizar la agencia oficiosa civil, más no la agencia oficiosa procesal. ¿Por qué no se puede? Porque mi conciliación es en derecho. ¿Por qué no se puede utilizar la agencia oficiosa procesal? La agencia oficiosa procesal está en el artículo 57, donde el artículo 57 del Código General del Proceso dice que se podrá demandar o contestar a la demandada a nombre de una persona de quien no se tenga poder siempre que ella se encuentre ausente o impedida para hacerlo. Entonces, una persona puede solicitar la audiencia de conciliación, pero para la audiencia o le tiene que dar poder a un abogado o tiene que estar presente. Pero ¿qué pasa con estos casos de inmueble arrendado? Que es muy importante que ustedes sepan qué se puede hacer, porque lo que yo quiero decir en esta parte civil y comercial es qué vueltas estamos dando para que ustedes puedan verdaderamente poder ayudar a la gente. Pongámonos un caso, una persona tiene un matrimonio y él se va a vivir en un apartamento con su esposa y con sus dos hijos. El señor pelea con la señora nunca firmó absolutamente nada, no firmó el contrato de arrendamiento, pero ella se quedó viviendo ahí y se quedó con sus hijos y ya lleva 6 meses de que no paga arriendo. Supuestamente el señor se va fuera del país y ella dice, yo no me voy, yo tengo en posesión el inmueble y ya llevamos aquí 4 años viviendo, mi esposo se fue y me dijo, yo no me voy. No me voy a ir y yo no firmé ningún contrato y yo no tengo para dónde irme, estoy en problema, estoy en esto. ¿Qué hace ese pobre arrendador y qué hace el centro de conciliación? Hasta iniciar un proceso, a ver dónde lo notifico, no tiene documento. Entonces, ¿qué puede hacer el conciliador? Citar a esa señora, que es la esposa del arrendatario y que llegó ahí y utiliza el 2304, que es la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. Esa sí se puede utilizar. ¿Por qué se puede utilizar ahí? Porque yo cito a conciliación a la señora y yo a él le doy la palabra al arrendador y el arrendador cuenta esa historia. Yo le renté a Pepito Pérez, la señora que está aquí, la esposa de Pepito Pérez,
y el señor se fue, no me han pagado arriendo, yo necesito que me desocupen el inmueble, me deben 4 o 6 meses. Le doy la palabra a la señora y la señora me dice, sí, eso es cierto, él rentó, pero yo no me voy a ir. ¿A dónde me voy a ir con mis niños? ¿Yo qué voy a hacer? Yo no sé qué, y como yo no firme nada. Entonces yo le pregunto a la señora que si ella puede actuar como agente oficioso y la señora le explico qué es eso, le explico qué es eso, le explico que es que ella puede firmar el nombre del esposo y entregar ese inmueble porque ella es consciente y sabe evidentemente que el esposo se fue y los dejó ahí, pero que se le está haciendo para ver si pueden llegar a un acuerdo. Entonces se habla y la señora dice, bueno, si me da 2 veces más, pues de pronto me voy. Pero entonces, ¿cómo hacemos para terminar el contrato? Pues ella firma como agente oficioso de Pepito Pérez y ocupante actual del inmueble. Y si ella no se ve en esos 2 meses, como yo utilicé la agencia oficiosa, y yo invito a que ustedes estudien la agencia oficiosa que está en los artículos del 2302 y todas las obligaciones que tienen hasta el 2308. En eso hemos tenido mucha discusión jurídica con otros abogados porque me dicen, doctora, es un absurdo, porque eso no se puede. Sí se puede, porque una cosa es la agencia oficiosa procesal y otra es la agencia oficiosa civil. Yo utilizo la agencia oficiosa civil, ha sido un éxito absoluto. También ha servido para esos locales comerciales donde Pepito le vende a Juan, Juan le vende a B, le vende a C, y finalmente el último no tiene un contrato de arrendamiento y entonces ya lleva 10 años con el inmueble y dice no vuelvo a pagar arriendo, no he firmado, yo compré este negocio, no me voy. Es como se le demuestra que él es un arrendatario cesionario en virtud de lo que hay. ¿Qué necesitamos? Que el último arrendatario, ¿quién tiene que ir a esa diligencia? El quien tiene las llaves del inmueble, el último ocupante del inmueble. Y ha habido colegas que después les dicen, no, eso está nulo porque eso no se podía hacer. Pues se ha adelantado la audiencia y los han sacado. ¿Cuándo puedo utilizar yo la agencia oficiosa civil? La puedo utilizar para personas naturales. Recuerden, la agencia procesal civil, yo puedo recibir la solicitud, pero el día de la audiencia, la persona tiene que estar. Agencia oficiosa civil, la puedo utilizar, puedo hacer acta, pero únicamente procede con personas naturales. No procede para personas jurídicas. ¿Y por qué no debe proceder para personas jurídicas? Porque las personas jurídicas siempre tienen un representante suplente, hay una junta, hay muchas figuras y yo tengo que empezar a atender evidentemente esa agencia oficiosa para la persona jurídica, al no ser que sea un único socio y no haya nadie más. Pero en ese único socio, entonces, ¿con quién vivía? ¿Qué hacía? Pero lo normal ustedes lo pueden hacer con agencia oficiosa civil. Sí, entonces lo puedo hacer y organizar. Entonces, en esa restitución lo podemos utilizar. También hay otros procesos de restitución que es diferente al del contrato de arrendamiento y son esos procesos que también hablan de entrega de inmuebles y como es el contrato de uso, de habitación, de gozo y de usufruto. Es muy importante que nosotros veamos que ese proceso también se puede adelantar en los centros de conciliación y hay que mirar, por ejemplo, que en esos contratos en el contrato de uso hay que nos lleven el contrato, nosotros vamos a estar pendientes de mirar que había, pero también se adelanta mediante el mismo proceso. Y es importante que nosotros miremos qué condiciones hay y más o menos hacemos lo mismo que con el otro. También podemos adelantar el proceso que se habla de entrega de la cosa por el traente al adquirente. Es en el que está en el artículo 378 del Código General del Proceso. Ese se puede adelantar perfectamente porque nosotros todo lo que tenemos que mirar es
en este proceso, en esta entrega, hay una escritura pública donde se dice en la escritura que a la fecha han recibido el inmueble, pero y ese inmueble ya está esa escritura ya está registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Lo que yo necesito es la declaración del comprador donde diga que no se lo han entregado todavía. Yo con eso puedo llegar a un acuerdo conciliatorio en esa entrega de traente a adquirente, porque es un proceso muy fácil donde el juez hace una inspección judicial al inmueble y si ve que todavía el inmueble no ha sido entregado, y si hay un contrato de arriendo hay que esperar la terminación del contrato de arriendo. Y si no, se fija fecha y tienen que entregar. Entonces hay que mirar también eso, nosotros lo podemos ver. Podemos también nosotros ver en el contrato de usufructo donde se había señalado una terminación y la persona no cumplió con esa entrega, también podemos ver. La resolución de la compraventa es muy importante que nosotros los veamos porque en la resolución de compraventa lo hacemos a través de la rescisión o la resiliación, que es las partes, y lo buscamos que sea de mutuo acuerdo. En esa compraventa nosotros tenemos que mirar cuando llegan esas solicitudes de resolución de compraventa si la compraventa evidentemente cumplió los requisitos ordenados por la ley, porque hay gente que dice yo vengo a solicitar la resolución de compraventa, llenar un requisito, pero ¿cómo les parece que nunca en la promesa de compraventa dijeron en qué fecha se iba a firmar escritura pública? Entonces ellos van a adelantar ese proceso y van a tener problemas porque no lo hicieron. ¿Qué podemos hacer nosotros en esa resolución de compraventa? Vamos a hablar con las partes, ¿están interesados en continuar con la compraventa? Si están interesados, que tiene que hacer es conciliación, ratificar la compraventa, pero generar las condiciones para que la compraventa tenga validez. Es decir, volver a decir cuáles son las características de la compraventa, cuál es el precio, cuál es el objeto. Han comprado apartamentos pero no tienen linderos. Entonces yo debo llenar esos requisitos, hay que señalar fecha, día y hora de la firma de la escritura y notaría, hay que acordar un precio y forma de pago. Entonces yo puedo ratificar esa compraventa y se le solucionó el problema, pero efectivamente van a incumplir y la persona van a resolver la compraventa. En esa acta de conciliación yo tengo que acordar que es cierto que existió la compraventa, tienen que estar los compradores y los vendedores, tengo que acordar que la dan por terminada de mutuo acuerdo, pero tengo que acordar si ya se ha entregado dinero para, para, para que en aras del negocio y que la gente está pidiendo una serie de perjuicios y todo, yo tengo que mirar cómo se garantiza la entrega del inmueble en los casos en que ellos ya han entregado el inmueble. Y si van a devolver algún dinero, tengo que crear en el acta de conciliación la obligación de pagar esos dineros. Entonces debo crear el título ejecutivo en los términos que nos dice el artículo primero de la ley 640, que mi obligación debe ser clara, expresa y exigible. Es muy importante que nosotros recordemos esas situaciones. En los procesos divisorios, si las partes logran un acuerdo conciliatorio, lo puedo hacer siempre y cuando todas las partes estén presentes. Y lo puedo hacerlo así haya ya sentencia de remate. Yo todo lo que necesito es acuerden quién le compra a quién, sus cuotas partes y sale. Yo puedo adelantarla en los cobros de letra, cheques, pagarés, cuentas por cobrar, facturas, así las obligaciones estén vencidas o prescritas. Pues aquí lo que a mí me interesa es que como el acta de conciliación es un título ejecutivo con excelencia, me interesa es que si yo voy a reconocer una obligación de una acción que esté caducada o prescrita,
opere lo que dice el 2514 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 2514 del Código Civil? Que la prescripción o la caducidad se interrumpe cuando el deudor reconoce que debe. Entonces yo tengo que hacer un acta de conciliación donde se diga que llegará a un acuerdo en relación a novar o al pago de las letras tal, enumerar las letras, enumerar los cheques, el pagaré, lo que yo tenga que hacer y manejarlo por la figura de oferta. ¿Y cómo es la figura de oferta? Porque el pago de lo no debido me llevaría a mí a una nulidad por falta de causa. Entonces, el que debe ofrecerle al acreedor que le va a pagar la suma de tanto como total tal por el pago de tales cheques en virtud de tal negocio o por el préstamo que le hizo. Entonces, él reconoce que está debiendo, entonces debo hacer que me opere el 2514. En la rendición de cuentas puede ser provocada o puede ser una rendición de cuentas obligatoria. Entonces, es este proceso que trae el Código General del Proceso, y en esa rendición de cuentas nosotros tenemos que ver si es provocada, y puede ser que la contraparte a quien le tenían que rendir cuentas no las ha rendido. Aquí yo como conciliador muchas veces es necesario utilizar a unos peritos porque son procesos muy fáciles. Porque son procesos fáciles. Son procesos fáciles porque aquí yo de pronto necesito unos contadores. Entonces yo exhorto a las partes a que se rindan las cuentas, que revisen todo el contrato, puede ser de una unión temporal, puede ser de un negocio entre todos los amigos, y que miremos cuáles fueron los egresos, si es de una sociedad, entonces que me presenten los balances, si han hecho las reservas que exige la ley, si han hecho reservas estatutarias, reservas legales, si hicieron una previsión para impuestos, si ya pagaron las utilidades. Entonces, para eso necesitamos unos peritos contables, tanto de parte y parte, para que lo puedan ver y podemos ayudarlo, y se suspende y se llega al acuerdo sin ningún problema. También podemos ver toda la disolución y liquidaciones de sociedades comerciales, disoluciones y liquidaciones de sociedades civiles. Las sociedades civiles siguen también vigentes y porque la Corte Constitucional las ha revivido. Todos los derivados de los contratos civiles, no solamente los nominados que trae el Código Civil hoy en día, sino todos los contratos que salen y que se han ido actualizando con todo este desempeño cibernético. Entonces nosotros podemos adelantarlos también. Por ejemplo, hemos tenido audiencias donde la gente controla su ganado por medio de cámaras y por medio de chip que les tiene a los animales. Entonces, venden la pajilla. Y bueno, el administrador estaba ahí, y vamos a ver en comercial clases de contratos de administradores que son comerciales y son del Código de Comercio, más no son laborales. Por eso es que hay que dividir la parte civil con la comercial. Entonces, ahí también se puede manejar toda esa parte, porque, por ejemplo, en esa parte hay caballos que los prestan, los alquilan, los llevan, y son caballos que valen muchísimo dinero, que valen más que un apartamento, y es algo impresionante, y para ellos cualquier daño a esos animales es terrible, y los alquilan con una serie de condiciones. Conflictos derivados de todo tipo de contratos civiles. Conflictos relacionados con propiedad horizontal. Cuando yo voy a manejar todo el proceso de propiedad horizontal, debo tener muy en cuenta la ley 675, que es la que maneja la propiedad horizontal, y entre comillas nosotros tenemos que respetarla absolutamente todo, porque a mí me presentan audiencia
para impugnación de acta de asamblea porque el quórum fue violado, porque no fueron citados como debían ser. Entonces aquí yo lo que tengo que tratar de hacer es poder organizar para que realmente las partes que necesidad tienen de irse a un proceso para impugnar un acta cuando todos reunidos se puede establecer si evidentemente no se cumplió el quórum, si evidentemente la citación no se hizo. Entonces es muy fácil, llevémoslos a que haya una nueva asamblea donde se cumplan todos los requisitos y no hay necesidad de que entonces se vayan a la impugnación y cumplan una vez los requisitos. Cuando los administradores no administraron los bienes, las cuotas de administración y los bienes comunes en la forma que debían hacer y entonces ponen denuncias penales por abuso de confianza, una serie de cosas. Todo eso nosotros lo podemos hacer y ayudar a la gente para que en cambio de que se vaya a un proceso judicial se manejen las verdades verdaderas, que son las que se deben manejar en los centros de conciliación, y generar una obligación a este administrador que supuestamente se apropió de unos dineros a que pague a la propiedad horizontal esos dineros y se genera el título. Eso se logra. Eso se logra. Todos los contratos que verse sobre construcción. Y hay muchas formas de esos contratos que tienen que ver con uniones, con concesiones, tiene que ver mucho con eso. Todo lo derivado de derechos de posesión, la mera tenencia, el derecho de usufructo, uso o habitación. Es muy importante que nosotros veamos esos derechos de usufructo, revisemos lo que trae el Código Civil en ese sentido, pero nosotros también cuando vamos a hacer una audiencia de conciliación podemos generar obligaciones de un usufructo y conciliarla, pero tenemos que llevarlos a que nos constituya, a que generemos la escritura pública, porque más adelante les voy a explicar la controversia que hay en eso. Todo lo relacionado con servidumbres, hay que echar una revisión a todas. Hay servidumbres de luz, hay servidumbres de tránsito, hay servidumbres de agua. Entonces yo los invito a la lectura del 879 del Código Civil hacia adelante. Y debemos recordar para todas esas servidumbres que todo eso tienen prescripciones y que nosotros tenemos que, esos son accesitos que nosotros tenemos debajo de la manga, porque hay gente que está peleando por una servidumbre, no se las están entregando, pero resulta que si yo me voy y leo al Código Civil, la servidumbre también se adquiere por posesión. Entonces, no es que usted se va, señor, porque la servidumbre se debe adquirir a través de una escritura pública, pero hay mucha gente que tiene servidumbres desde hace mucho tiempo y en ese caso es importante que se respete la posesión. Y yo no puedo violar esos derechos, no lo puedo reconocer delante de las otras personas, pero yo sí me puedo ir a una audiencia privada y manejarlas. Hay personas que me llegan a pedir que definitivamente esta persona que tiene una servidumbre de tránsito de vehículo o de paso peatonal le entreguen su pedazo y quitan la cerca y le cierran y que no le doy más permiso. Y el abogado la solicita en virtud del artículo 1857, inciso segundo del Código Civil. Porque este artículo 1857 dice que la venta de los bienes raíces y servidumbre y la de una sucesión hereditaria no se reputarán perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública. Hay unos casos en que necesariamente se requiere la escritura pública. Por ejemplo, he manejado algunos casos donde hay servidumbre de tránsito de petróleo, de gas, y los abogados hicieron un documento y lo autenticaron ante notario.
ese documento me sirve para demostrar más adelante, será una posesión, pagaron un dinero, pero nunca lo hicieron por escritura pública. Entonces yo lo que tengo que mirar es si fue una servidumbre activa, pasiva, por cuánto tiempo fue, y si no lo hay, yo lo que puedo en ese caso es al que adquirió la servidumbre, entonces llevarlo a que trate de llegar a una conciliación donde él va a pagar algo por utilizar esa servidumbre, pero los dueños del terreno que tienen que estar le firmen escritura pública para legalizarle la situación. Entonces ahí yo tengo que generar dos actas, dos obligaciones, una del pago y la otra de la obligación de hacer la escritura pública. Pero también para esas servidumbres yo tengo que mirar qué característica tiene el terreno, si sí lo puedo otorgar o no lo puedo otorgar, porque, por ejemplo, donde hay servidumbres de luz, entonces esas servidumbres de luz que ya están y que están legalizadas, entre comillas, es importante la participación de las personas que están utilizando ese servicio, esos servicios. En las nuevas construcciones venden apartamentos y en esos apartamentos la casa de al frente es un segundo piso y a ellos les hicieron una ventana y entonces se le acabó la privacidad al de la casa porque ahora le abrieron una ventana. Entonces, es muy diferente una servidumbre de vista a una servidumbre de luz. Entonces, yo todo eso lo tengo que mirar y tengo que mirar si el señor que construyó el edificio, qué fue lo que le aprobó la curaduría. Y entonces, cuando uno ve eso, que aprobó la curaduría, de que construyeron cosas que no decía que no tenía la licencia de construcción. Entonces, cuando yo cuidadosamente miro todo eso, que esos son funciones del conciliador, porque recuerde que el conciliador debe cumplir con todas las obligaciones que habla el artículo 8 de la ley 640 del 2001, no podemos olvidar. Hay que echarle una repasadita a ese artículo. Entonces, tenemos que mirar esas situaciones. También es muy importante que hablemos de las acciones posesorias. Yo las puedo conciliar. Y hay algo muy curioso que me llama a mí la atención y es todo lo relacionado con las donaciones. Yo también lo puedo conciliar porque yo me tengo que remitir al artículo 1443 del Código Civil, donde en ese artículo 1443 me está hablando de todo lo que el capítulo de las donaciones. Y en esos capítulos de donaciones yo quiero saber si esa donación, por más que tenga escritura pública, es válida o no es válida. ¿Por qué? Porque si ustedes se remiten a ese artículo 1443 del Código Civil, está diciendo que la donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra que la acepta. Y resulta que en el 1442 dice, es hábil para donar entre vivos toda persona que la ley no la haya declarado inhábil. Ese es el 44. Y si ustedes se van al 45, son inhábiles para donar los que no tienen la libre administración de sus bienes, salvos en los casos y con los requisitos que las leyes prescriben. Pero si sigo con el 1440 y dice 46, es capaz de recibir entre vivos toda persona que la ley no ha declarado incapaz. Entonces, de cuenta que es curioso que se van a reclamar que se hagan donaciones que los padres hicieron a los hijos y los hijos son menores de edad, son incapaces. Y hay muchas actuaciones que se llegan a pedir en relación a contratos donde, de diferentes contratos, donde la gente dice, ¿qué hago?
nosotros tenemos ¿qué hago si era menor de edad? Eso no es válido, eso tal. Entonces nosotros nos tenemos que remitir al artículo 1530 del Código Civil y, por ejemplo, les voy a hablar que en eso lo piensan muchas las aseguradoras, se puede conciliar, pero cuando hay accidentes de tránsito, muere y el padre de uno de los chicos se mueren, entonces se muere, entonces quieren recibir ellos van a pagarle a los menores de edad. ¿Quién va a recibir eso? El padre que está representando al menor, pero a ellos les preocupa mucho ese artículo 1530 en la medida de que dice el Código Civil que la prescripción se suspende en favor de los menores. Creo que es el 1500, ya voy, el 1530, espérese a ver, si no les estoy, no, es el 2500 algo, perdóneme, para que lo miremos. Y entonces yo como conciliador debo estar muy pendiente de eso y analizar bien el caso y de acuerdo a lo que yo vea me tengo que llevar en privado a cada parte y hacerle caer los pro y los contras y los contras. Mire, hay algo que se llama suspensión de la prescripción y está es en el 2000, no es 1530, es 2530. Dice, en el inciso segundo, la prescripción se suspende a favor de los incapaces. Y ahí seguía otro que se llama a los que se encuentran bajo tutela o curaduría. Hoy en día no, porque la ley 1996 de agosto del 2019 habilitó a todas las personas que desapareció todo lo de las curadurías, ya nosotros no tenemos, ya los procesos de interdicción no tienen vigencia y hoy en día lo llaman personas con capacidad diferentes. Y estas personas lo que van a necesitar son unos apoyos judiciales. Entonces nosotros tenemos también que ver eso y cumpliendo con lo que manda el artículo 8 de la ley 640, si tenemos nosotros que hacer el llamado para pedir el apoyo judicial y poder hacer el acta en relación a los chicos, es si vamos a mantener la donación o al contrario, los dejamos que vayan directamente al juzgado porque no me meto en ese tema. Esto que le quiero decir yo a ustedes, que cuando una de las armas que yo tengo para conciliar es si hay prescripción, si hay caducidad, pero no puedo ir a decirle al otro abogado o a la otra parte, ojo que eso está prescrito. Lo que sí le tengo que decir es al que de pronto tenga, a ver cómo les hago ayudar a enderezar el negocio y si ambos están interesados en mantenerlo, pues entonces cómo se organizan. Pero no puedo contarle a ninguna de las partes qué es lo que está pasando. Yo estoy haciendo lectura. Acuérdense que empecé la primera clase con el mapa del conflicto. Y aquí les estoy mostrando que estoy adelantando un proceso y yo tengo que estar mirando abiertamente en qué posición está el uno, en qué posición está el otro, tanto el solicitante como el citado, no voy a juzgar, pero cuáles son los intereses que tienen y si puedo sostenerles el negocio o puedo ayudarlos más bien a que resuelvan ese negocio y no lo hagan porque no tiene salida para ningún lado y se termine, pero que la gente salga satisfecha y que pueda solucionar su problema. Puedo negociar nulidades absolutas y relativas, claro, yo las puedo conciliar, llenan el requisito de procedibilidad y salvamos pues las controversias que hay, miramos por qué fue las nulidades absolutas, por ejemplo, una compraventa donde el inmueble estaba embargado o el carro estaba embargado o tenía una prenda y entonces están en esto. ¿Cómo subsano yo eso? Citando al acreedor para que participe.
Nunca puedo en esos casos porque los bienes que están en el comercio son los que no me pueden venir a pedir posesión de bienes que no están en el comercio, porque el Código Civil también es muy claro en el artículo 2518, ya lo miramos, donde dice de la prescripción, se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio. Entonces yo tengo que mirar todas esas cositas y tengo que mirar lo de la prescripción, lo de la caducidad y de todo. Todos los asuntos relacionados con todo tipo de contratos nominados y nominados, y tengo que ver con las diferentes compraventas que ya no son solitas las del Código Civil, porque yo digo todas las ventas hoy anonimadas por todo lo que salen. Y miramos, también yo puedo negociar los sanamientos por evicción y los vicios redditorios que surgen en virtud de las compraventas. Es muy importante que cuando nosotros estemos conciliando, también en esto vamos a poder ayudarlos porque hay muchas acciones que la gente está llenando el requisito de procedibilidad, pero no ha tenido en cuenta la prescripción y la caducidad. Debemos tener muy claro que la caducidad atenta contra el poder mover yo el aparato estatal para reclamar mi derecho y la prescripción contra mi derecho. Entonces, dése cuenta que nosotros en la acción redivitoria, nosotros tenemos que mirar que esta acción redivitoria me trae a mí unas condiciones en el artículo 1915, donde él me está diciendo que para que exista vicio reditorio debe haber existido en el tiempo de la venta, que debe ser tal que por ello la cosa vendida no sirva para su uso natural o solo sirva imperfectamente. Entonces, me cuenta que con este numeral 2, si yo voy viendo que la cosa se le entregaron y le sirve imperfecto, yo ya tengo una solución de conciliar, que es rebaja del precio. 3, que el vendedor no lo haya manifestado y ser tal que el comprador haya podido ignorarlo sin negligencia grave de la otra parte. Vendieron un vehículo, el vehículo estaba mal y el motor hechizó, digámoslo. El señor le dijo que estaba perfecto, se lo garantizó en el contrato, pero a los 8 días el carro ya se le dañó. Entonces ahí hay una causal de vicio redivitorio. Pero entonces aquí me dice el mismo código, mire, usted puede conciliar. En 1917, los vicios redditorios dan derechos al comprador para exigir la rescisión de la venta o la rebaja del precio según mejor le pareciera. Entonces no es que yo caprichosamente estoy ofreciendo algo, es que la ley me está diciendo, hola, venga, ese contrato es así, usted lo puede conciliar. Pero también es importante que nosotros veamos que las prescripciones de estos vicios redditorios y dése cuenta que eso es algo que la gente no tiene cuidado. En 1923, la acción reditoria durará 6 meses respecto de las cosas muebles y de 1 año respecto a las cosas raíces. Entonces, que yo compré hace 1 año el carro y le están rebajando en la audiencia el precio, pero él dice no, y dicen yo me voy para el juzgado, declaro fracasada. Pues yo lo agarro y le digo al señor que el vehículo, que aparte, y le digo, mire, le están rebajando el precio a ustedes, no delante del otro. Mire lo que dice este artículo. Entonces, si ustedes van a ir convencidos de que van a ganar el proceso, no lo van a ganar porque la prescripción era de 6 meses. Mire la fecha de entrega y mire la fecha en que lo hicieron. Y para los bienes raíces, de 1 año. Entonces, esa parte nosotros nos permite a nosotros mirar a estas gentes cuando les apresen, esta también tengo que tener en cuenta que para que yo pueda contar esa acción de prescripción o de vicios redivitorios,
debe contarse a partir del momento de la entrega del bien. Y también ellos me dicen, hay una que se llama, otra acción que nosotros estamos viendo y dice, habiendo prescrito la acción redivitoria, tendrá todavía derecho el comprador para pedir la rebaja del precio y la indemnización de perjuicios según lo que estén mirando. Entonces, dése cuenta, es muy importante que nosotros veamos que esa otra acción que ellos están manejando prescriben un año para los bienes muebles y de 18 meses para los bienes raíces. Entonces, nosotros con eso, hay mucha gente que dice, no, es que a mí me lo van a dar. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que ustedes como abogados tienen que estar mirando si la acción está prescrita, qué posibilidades hay y hacerles ver muchas veces a la parte que no quiere conciliar la importancia de que concilie, pero en privado. Nunca los pueden tener frente a la otra persona y hacerles ver la situación, y por eso es que ustedes tienen que, cada vez que vayan a adelantar una audiencia de conciliación, siendo conocedores del derecho civil, ustedes pueden manejar el contrato o de acuerdo al contrato especial que ellos hayan manejado. Des en cuenta también que hay un derecho, el derecho que nace del pacto de la retroventa. Ese no se puede ceder, entonces porque lo trae expresamente consagrado la ley. Entonces yo no lo puedo ceder y hay que manejar esa situación, porque cuando nosotros queremos ser buenos conciliadores, tenemos que estudiar el expediente, no debemos juzgar, porque si nosotros nos ponemos a juzgar por lo que escribió la parte solicitante y decir este es el malo, cuando estemos en la audiencia, de pronto nos vamos a dar cuenta que ese no es el malo, que el malo es el otro, pero tenemos que manejar lo que yo quiero expresarles, cuál ha sido mi éxito en la conciliación extrajudicial en derecho. Y sobre todo en esto en materia civil y en todo, la gente tiene que saber si quiere el problema o quiere la solución. Y tengo que ser imparcial. ¿Y qué es imparcial? No manejar mis emociones frente al problema. Y no lo puedo hacer porque a mí esto me lo ha enseñado la vida y lo he podido ver, que yo tengo que ver a las personas con los mismos derechos y no me puedo decir este es bueno y este es malo, porque cada quien cuando responde por sus emociones y está manejando la situación, no ve el derecho, sino lo que él quiere. Dese cuenta que ustedes creo que supieron de un caso de una persona que mató a una niña, la violó, la mató un joven, y la gente quería, sus vecinos querían lincharlos y acabarlos, y vino la policía para llevarse a esta persona para entregarlo a la justicia, pero estaba toda esa gente dispuesta a atacar a esta persona. Y llega la policía a cogerlo y en ese momento el padre sale adelante y se organiza con todos y le dice, el quien coja a mi hijo, yo lo mato. Pues él quiere a su hijo y él no quiere que a su hijo le pase nada, pero no se da cuenta que su hijo cometió un error y que ese error tiene dolido a la otra persona. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Hacer lo que hace la policía. La policía no le importa si qué es lo que hizo o no. La policía va y lo recoge y cumple y lo lleva. No mira quién es el malo, quién es el bueno. Y aquí le ponen escolta, perdón que lo diga así, al narcotraficante para que no lo mate otros. Le ponen escolta a un alto personaje. Entonces la policía va a cumplir su misión, ya está. ¿Cuál es nuestra misión? Poder cumplir y poder organizar y que la gente trate de llegar a un acuerdo. Porque les quiero contar
aquí en civil es muy importante que ustedes lo vean. En civil, en todos estos casos, una vez estaba yo en un congreso de abogados y en este congreso de abogados estaba yo diciendo la importancia de la conciliación extrajudicial en derecho, que porque la gente tenía que, para cada caso, estudiar en esa primera etapa de planeación de la audiencia, tengo que saber cuál es el contrato, cómo es, cómo lo vamos a analizar, qué vamos a hacer. Y estas personas que me estaban oyendo y está haciendo ya la exposición, era de varios países. Y me dice, doctora, yo estoy de acuerdo con usted porque es que la conciliación, estoy de acuerdo con su frase, porque yo tengo dos frases que para mí son muy importantes. La conciliación humaniza el conflicto y todo se perdona con píldoras de perdón, todo se concilia con píldoras de perdón y goticas de amor. En familia utilizo eso. ¿Y por qué humaniza el conflicto? Porque yo tengo que como conciliador en privado hacerles ver a las otras partes porque yo debo manejar en negociación. Vamos a ver eso. Yo debo saber manejar la MAN, que es la mejor alternativa negociada. Yo conozco ya los puntos de vista de los dos, sin contarles cuál es la expectativa del otro, yo puedo ofrecer también alternativas. Y estando allí, en esa conciliación, dice esta persona que es verdad que la conciliación extrajudicial en derecho, habiendo derecho, es más fácil para adelantar un proceso y cuenta la historia de que en el Perú, igual que aquí en Colombia, existe la jurisdicción especial. Entonces nosotros tenemos jurisdicción especial, que es la jurisdicción indígena. Y él decía que un indígena había matado a su hermano, que tenía 3 hijos y tenía la esposa. Ellos se acogieron a la jurisdicción especial y en este grupo étnico le pusieron allí a un castigo al que mató al hermano, llamémoslo A, le pusieron un castigo A, donde él tenía que mantener a la mujer de B, que fue el que murió, y ayudar a los hijos hasta cuando ellos estuvieran en condiciones de que salieran adelante. Entonces este señor B no fue a la cárcel, nada, pero tuvo que empezar y ya mantenía 2 hogares, el suyo más el otro hogar. Entonces él le dice a la mujer de B que camine y van allí y lo ayudan a vender. Ellos hacían mochilas, hacían sacos, manejaban todo eso y van a Lima. Y estando allí en Lima, en la ciudad, ellos en el suelo vendía, ella le ayudaba a vender y a tejer y a hacer todo. Está ahí, llega una persona y le dice que qué pena, que ella porque está ahí con un niño pequeño y esto, y ella le cuenta la idea y lo que pasó, y él le dice, no, pero mire, usted está muy mal, ustedes como indígenas están muy atrasados. Si usted se hubiera acogido a la jurisdicción ordinaria, venga, le cuento, usted va y lo denuncia a él. Al señor le van a dar como unos 15 años de cárcel, pero a usted le tienen que pagar todos los daños materiales. Toda esa cuenta que nosotros manejamos, el daño en la vida en relación, cuántos años podía vivir el otro, a usted le van a dar esa plata y a él le van a cobrar el delito que hizo, porque usted es muy tranquila ahí con él y no le van a cobrar el delito. No, eso no está bien. La señora se llenó de ilusiones y fue, puso la denuncia y evidentemente cogieron a, lo llevaron, se lo llevaron, pero ya ella sola se le complicó más la situación y empezó a reclamarle al abogado y a estos que le habían dicho que iba a ganar mucho. ¿Qué hacían? Y entonces resulta que lo condenaron a prisión, pero el indígena no tenía cómo pagarle nada. Entonces ahora estaba con toda la labor y ella decía, no me sirvió para nada, no me sirvió para nada, porque ¿de qué me sirvió? Aquí por lo menos me servía que me ayudara y me diera y me ayudara a defender y a hacer y todo, y quedó vuelta a nada. Entonces, dése cuenta que si uno sabe manejar
cuáles son las condiciones y cómo puedo ayudar. Pues como le digo yo a las mamás, cuando dicen y llegan, no, doctora, yo no voy a conciliar disminución de cuota alimentaria y como él me estaba pagando 2 millones de pesos mensual y ahora como se fue con la moza y va a tener el hijo, entonces yo no voy a rebajar y aquí el abogado me está diciendo que ya pusimos una denuncia penal contra él como inasistencia alimentaria, declare la fracasada. Entonces, ¿qué me toca a mí? Irme a audiencia privada con esta señora y con el abogado y decirle al doctor que el delito de inasistencia, pues muy diplomáticamente, decirle, doctor, perdóneme la ignorancia en el tema, pero me parece, quiero revisar, venga, leamos qué dice este artículo del Código Penal, donde está el de inasistencia alimentaria, donde el delito de inasistencia lo comete el que sin justa causa se sustraiga de la obligación de alimentar. Entonces, este señor no se ha sustraído, está sin trabajo y él está pagando, sin embargo, algo a este niño. Colocarle la denuncia penal es acabar la relación de padre e hijo. No podemos dejarnos llevar por la venganza, por la rabia, pero es que mire la traicionó, mire lo que le hizo, mire, ¿por qué no tratamos de mirar? Y yo le sugiero, doctor, no se pueda que yo esté equivocada, pero yo le sugiero que pensemos inmediatamente a partir de cuándo podíamos negociar la reducción de cuota alimentaria, porque una vez nazca el niño, lo registren, él ya con lo que está sin trabajo y él ya le van a reducir la cuota porque ya tiene 2 alimentantes, ya tiene otra persona que es otro hijo y cuando la persona está trabajando, si me voy al Código de la Infancia y la Adolescencia, se le embarga hasta el 50% del salario, pero cuando llega otro hijo, hay que darle al otro. Eso quiere decir que de ese 50 hay que distribuirlo entre los hijos que hay. Entonces, es como yo voy llevando cada caso y lo voy mirando, hay que mirarlo. También podemos eh, irnos a algo que se llama el pago de lo no debido. Es decir, ¿qué es el pago de lo no debido? Cuando una persona pagó un dinero que no debía, le hicieron creer. Entonces yo también tengo que ir a ver en el Código Civil qué es lo que quiere decir el pago de lo no debido y tratar yo de ir manejando esa situación para que nosotros podamos hablar con ellos. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay muchos procesos, pero muchos, no es solamente 3 o 4. La obligación en este pago de lo no debido restituir, me acuerdo de una persona que lo secuestraron y lo secuestró un hermano y su cuñada a quien ellos estaban ayudando. Entonces, la esposa del que secuestraron ya había avisado de todo lo que pasaba y hizo todo lo que la fiscalía le había dicho que tenía que hacer y para poder encontrar a la persona y todo lo que hicieron y todo. Entonces, así detuvieron al, al hermano del secuestrado, que los estaban organizando. Entonces ellos hablaron, pero mire, es mi hermano, mire que no sé qué, no le haga eso. Y el otro le decía, pero ¿cómo me fui a, cómo fue nos hacer esto si nosotros le estamos ayudando con el estudio de sus hijos, le regalamos una casa, mira esto? Entonces él le dijo, mire, yo me retiro de la denuncia penal y estaba una abogada atendiéndoles esa denuncia penal que habían hecho y de todo, pero págale a mi abogada el dinero. Y yo le digo que no siga con eso, páguele los honorarios. Y la abogada aceptó y cobró 20 millones de pesos. Ella cobró los 20 millones de pesos de honorarios y le dio recibo de que recibió ese dinero al que estaba en la cárcel y dejó que manejaran todo el proceso penal
Y toda la historia no hubo oposición ni nada, pues el señor salió. Y cuando el señor salió, cita, el señor cita a la abogada a que devuelva ese dinero porque él le pagó lo que él no le debía. Y la abogada decía, pero ¿cómo me van a hacer estas taras? Pues ella tampoco estaba infringiendo contra una de las obligaciones del abogado, que no es asesorar a la contraparte. Entonces también se cometen muchos errores y ya este otro señor que en la cárcel se vuelve, aprende, estaba generando una serie de problemas y de todo, porque allí aprenden el derecho eh, eh, y muchas veces cuando uno está iniciando no sabe derecho, pero va a hacer práctica jurídica a una cárcel y sabe aprendiendo. Eso me pasó a mí. La primera vez hace muchos años, como 40 años, que fui a prestar el consultorio jurídico a la cárcel de la distrital, me dice el que estaba preso, y le digo, ¿y usted por qué está detenido? Y me dice, porque tengo un muñeco encima. Y yo, ¿qué? Yo no sabía ni que era un muñeco, es decir, un muerto encima. Y él mismo me decía, mire este artículo, mire no sé qué, entonces usted me puede sacar si dice esto, si no sé qué. Entonces, dése cuenta que nosotros tenemos que analizar cada caso si yo sí lo puedo conciliar o no lo puedo conciliar. También yo puedo conciliar todo lo relacionado con las grandes comunidades. Y las grandes comunidades están regidas por el Código Civil. Esas familias que construyen un edificio de 5 pisos y para cada hijo le dan un apartamento y esto, pero llega uno que ya y tienen un solo recibo de agua y no hacen aseo a los pisos, miren esto, no colaboran con nada, ya se mueren los padres, se les vuelve un problema. Entonces es muy importante que nosotros manejemos eso por las grandes comunidades y las grandes comunidades existen y es como yo los reúno para que hagamos un manual, conciliemos algo donde nosotros podamos llevar una vida tranquila. Lo de la responsabilidad civil extracontractual es muy importante que nosotros lo manejemos. Cuando nosotros aprendemos a manejar la responsabilidad civil extracontractual, nos va a ir muy bien porque esa es una jugada que ustedes tienen que aprender a manejar porque esta responsabilidad civil extracontractual, voy por ejemplo en el caso de un accidente de tránsito. Entonces hay un accidente de tránsito y si este delito requiere querella, entonces pues la compañía aseguradora no los va a dejar conciliar porque ellos lo que necesitan, la gente, eso lo vamos a ver en comercial, cuando analicemos parte de los contratos comerciales que tenemos que verlos, eso no se hace en una clase, no se hacen en una clase. Entonces tenemos que verlos donde allí yo tengo que diferenciar entre el contrato de transporte que tiene prescripción de 2 años, el contrato de seguro tiene prescripción de 2 años y la responsabilidad civil extracontractual, donde cuando usted habla con el dueño del vehículo, la aseguradora le ha dado a la persona una asesoría jurídica, entonces la aseguradora le dice yo le atiendo el proceso, no hay ningún problema, pero entonces que lo está atendiendo, pero en ningún momento él le ha firmado ningún contrato y allí lo que se trata es vayamos a la fiscalía y hasta que salga en la fiscalía a ver qué hacemos, ¿no? Pues la gente y eso es una parte y la otra parte dice, no, yo necesito que me dé tantos millones. Pues entre más se demore el proceso, la persona que sufrió las lesiones tiene la posibilidad de mejorarse y ya no va a tenerlo, ya no le van a dar todo lo que él está esperando. Entonces, llevarlos también a que la gente eh, maneje con inteligencia esa situación. Y en esa responsabilidad civil extracontractual, nosotros tenemos que irnos a las responsabilidades cometidas por los delitos y las culpas, que es el 2341 en adelante, y como nosotros aquí estamos llenos de leyes, por ejemplo, aquí hablan de la responsabilidad que tienen los colegios en el cuidado de los hijos, la responsabilidad de los padres, todo eso está, y yo no me explico por qué vuelven a hacer otras leyes sobre eso cuando ya están, pero bueno, ahí van
y entre más leyes tenemos, como que menos nos cuidamos. Y en esta responsabilidad contractual yo tengo que ver la indemnización por concurrencias de culpas, que la tiene el artículo 2357, y tengo que ver la prescripción de la acción de perjuicios. Y resulta que yo tengo que ahí mirar y distinguir entre el derecho penal y el derecho civil, porque la acción para la reparación del daño proviene del delito o la culpa, dice el 2358, que puede ejercitarse contra los que sean punibles por el delito o la culpa. Y prescribe en los términos señalados en el Código Penal para la prescripción de la pena. Entonces, imagínate que yo tenga que esperar y me deje convencer, que espere a ver si la fiscalía lo encuentra culpable o no lo encuentra culpable. Entonces está la compañía de seguros ahí y dice, sí, no concilie, le dice al propietario del vehículo, no concilie, esperemos a ver si su conductor resulta culpable o no. Pero resulta que ese es un delito querellable, que no han colocado la denuncia y la querella prescribe a los 6 meses. Entonces yo, como abogado de la contraparte, tengo que mirar a ver si verdaderamente, si no estoy mal, eso de la prescripción está en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. Y dice, las acciones para la reparación del daño que pueda ejercitarse contra el tercero responsable, es decir, el propietario del vehículo, conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben en 3 años, contados desde la prestación del acto. Entonces resulta que sí resultó culpable el conductor. 8 años duraron, 8 o 9 años en la sentencia, y entonces condenan el conductor, nunca tiene plata, al propietario a pagar, y el propietario dice, la compañía de seguro me tiene que responder. Citan a audiencia a la compañía del seguro y la compañía del seguro dice, no, nosotros no respondemos porque nosotros le dimos a usted lo que tenía que decir, el contrato se venció. El contrato, la prescripción del contrato de seguro era de 2 años, y nacen un poconón de cosas que uno ve en lo de la audiencia, y qué es lo que tiene que uno hacer: llevar y hablar con las personas y decirles que hay posibilidad de conciliar, pero que ellos tienen que hacer denuncia del siniestro, y que esas denuncias del siniestro hay veces se deben hacer entre 24 y 72 horas, pero es que la compañía del seguro me mandó un abogado. Sí, la compañía del seguro está cumpliendo con una parte de la póliza, que es prestarle asesoría jurídica, pero si no hay denuncia del siniestro, muy difícil que si me voy a esperar los 8 o 10 años, van a pasar todo esto. Cuando las personas entienden la diferencia entre el contrato de transporte y contrato de seguro, y entienden que muchas veces, con todo respeto lo digo, hay aseguradoras buenas, hay otras no, de todo hay en la viña del Señor, de que la aseguradora tiene un abogado para el propietario del vehículo que está defendiendo los intereses de la aseguradora, un abogado que está defendiendo a la aseguradora, porque hemos citado a la aseguradora, y un abogado para el conductor que está defendiendo los intereses de la aseguradora. Entonces yo tengo que ser muy clara con este propietario del vehículo para que exija el cumplimiento del contrato del seguro. Cuando ellos entienden que hay que exigir el cumplimiento del contrato del seguro y llenan los requisitos de la denuncia del siniestro, de que ya se dan cuenta que el delito sí, que ya ellos, que quedó la denuncia del siniestro, está formalizado y de todo, las compañías aseguradoras concilian. Llegan a conciliar, no por el valor total de los 2.000 millones o 3.000 millones que les están pidiendo, pero concilian. Eso tenemos que nosotros saberlo mirar. Todo lo de la hipoteca, que ya vimos eso, el contrato de prenda. Recuerde que este contrato de prenda es muy importante que lo analicemos, porque hoy en día hay una ley que se llama las garantías mobiliarias, y estos contratos se registran. Hay que leer esa ley de las garantías mobiliarias, y cuando nosotros ya estamos viendo la conciliación de insolvencia de persona natural no comerciante, nos damos cuenta
y miremos vemos la calificación de los créditos, nos damos cuenta que hay personas que tienen una hipoteca y ellos dicen, a mí me paga porque yo tengo mi hipoteca y mi hipoteca vale más que una prenda. Pues les cuento que la hipoteca está en tercer orden, pero la prenda está en segundo orden, o sea que prima la prenda. Entonces, ya depende de la negociación que nosotros estemos mirando, hay que hacerle caer en cuenta al de la hipoteca en ese momento en qué condición quedaría su lugar frente a este señor que tiene prenda. Y bueno, eso es otro tema cuando hagan el curso de insolvencia de persona natural no comerciante y lo vean, es muy importante que se sepa eso para que ellos puedan conciliar esas diferencias. Y todo lo que tiene transacción se puede conciliar, pero nunca olviden el artículo 1602 del Código Civil. El artículo 602 del Código Civil, palabras más, palabras menos, dice que los contratos son ley para las partes. Entonces hay abogados y que no pueden ser invalidados sino por ellos mismos o por la ley. Entonces, hay que hacerles caer en cuenta porque hay abogados que llegan a la conciliación o personas que dicen, a mí me da mucha pena, yo ya tengo un contrato, me voy. Bueno, ¿y por qué no conciliamos? ¿Qué le quiere modificar a ese contrato? Recuerda que son las diferencias que teníamos en el contrato y transacción. ¿Qué le quieren modificar? ¿Qué le quieren cambiar? No, doctora, no, porque es que el contrato no lo podemos cambiar. ¿Cómo que no? El 1602 me da esa facultad. Las partes pueden cambiarlo. Y el 1618 del Código Civil me habla de que palabras más, palabras menos, dice que el juez debe estar más a la intención que tenían las partes al contratar que lo que dice el contrato. Entonces es esa tramita que ustedes tienen que estar mirando como conciliadores y durante toda la audiencia de conciliación en materia civil que es tan importante, ustedes vayan mirando cuáles son los intereses de las partes. ¿Cuándo se hace obligatoria la conciliación en materia civil? En todos los litigios que versen en cuestiones patrimoniales y que por naturaleza sean susceptibles de transacción. Como un requisito de procedibilidad en todos los procesos declarativos ordinarios y abreviados. Aquí yo les quiero hacer mucha claridad sobre esto, que nosotros, pero es como es la ley de la ley de la ley de la ley, ese es el problema. Resulta que el artículo 35 y esta anotación quiero que la tengamos en cuenta también para cuando veamos familia. En el artículo, en la ley 640 del 2001, en tantas modificaciones que han hecho aquí, recuerda que la ley 640 es muy importante porque es la que maneja todo el procedimiento conciliatorio. Entonces, en este artículo 35 de la ley 640, dice que requisito de procedibilidad y dice la conciliación extrajudicial en derecho. Entonces ahí empieza, extrajudicial en derecho. Es requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción civil de familia y contencioso administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas. Dice, en los asuntos, después, en los asuntos de civiles y de familia, podrá cumplirse el requisito de procedibilidad mediante la conciliación en equidad. Error tan grande cuando ya no se está cumpliendo este requisito y se van a centros de conciliación, a conciliadores en equidad, porque se está perdiendo la interpretación de las leyes que trae el artículo 10 del Código Civil. Prima la ley especial a la ley general. Y si nosotros vemos, ahí hay error porque ese es lo que dice el 35. Pero cuando en una misma ley especial, como es la de la ley 640 del 2001, se dice en un artículo siguiente algo que contradice el otro, se tiene en cuenta el artículo que sigue.
Entonces yo me voy al artículo 38, ese será el 35, y el 38 de la ley 640 dice, requisito de procedería en asuntos civiles, y dice, civiles, dice, si la materia de que trata es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deberá. Aquí no dice podrá, la palabra es imperativa, deberá intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepción de divisorio, la expropiación y aquellos en que se demande o sea obligatoria la citación indeterminada. Esa aquí dice la conciliación extrajudicial en derecho. Aquí no dice la conciliación en equidad. Y en familia vuelve y juega lo mismo. El artículo 40 habla de la conciliación extrajudicial en derecho, no en familia. Y si nosotros nos vamos creo que es el 621 del Código General del Proceso, Código General del Proceso, en el artículo 621 del Código General del Proceso, dice, modifíquese el artículo 38 de la ley 640 del 2001 y dice quedará así. Si la materia de que trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho como requisito deberá intentarse antes de acudir a la especialidad el 21. Y recuerde que el Código General del Proceso es una norma también de orden público. Entonces, es muy importante que nosotros veamos eso y no tenemos que estar viendo, porque hay gente que me dice es que yo ya concilié. Y yo vuelvo, insisto, la conciliación en equidad es muy buena, pero insisto que debe ser para las pequeñas causas y no para asuntos graves. En cosas que, por ejemplo, en el divisorio, sí es conciliable, pero con la condición sí, solo sí, si todos los copropietarios acuerdan vender el inmueble. En el proceso de pertenencia a la concilio, sí, solo sí, si el dueño, el propietario inscrito está vivo. ¿Por qué? Porque lo que hago es conciliemos, pague un precio y solucione su problema. Le dan escritura y termina este proceso. Entonces, de acuerdo a todo esto, la conciliación extrajudicial va a hacer, se puede hacer en todos los asuntos susceptibles de transacción, en los procesos de delinde y almacenamiento, cuando haya oposición formal a la demanda. Entonces, si hay un delinde y almacenamiento, aquí ustedes necesitan también un perito que tome las áreas, que mire qué hay, y si son predios rurales, en esos predios rurales es muy importante que ustedes miren y tengan en cuenta si va a haber servidumbre de tránsito, tengan en cuenta si va a haber servidumbre de agua. Hay que tener todo lo lógico, uno le pone lógica y miramos cómo lo podemos hacer, y eso mismo se debe tener en cuenta cuando voy a hacer divisorios. Y ahora también nosotros podemos saber también que puede ya haber un proceso judicial y nosotros tenemos la posibilidad de ponerle fin a ese proceso. No nos dé miedo, lo hacemos y le solicitamos al juez en el acta de conciliación las partes. Yo les sugiero que todos los acuerdos los pongan en boca de la parte. Cuando veamos talleres de actas de conciliación, ustedes van a ver por qué se ponen en boca de las partes. Y tenemos que hacer eso. Entonces, en las partes donde Pepito y Fulanito comedidamente solicitan al señor juez en el proceso tal, referencia tal, lo siguiente: A, se dé por terminado el proceso; B, se levanten las medidas cautelares; C, no nos condenen en costas ni agencias en derecho; otro, oficiar a las entidades a que se haya dado aviso del proceso; el otro, archivar el proceso. Uno escribe eso, llega eso al juzgado y el juzgado lo que tiene que hacer es dar por terminado el proceso. Normalmente siempre lo hay. Yo les recomiendo
porque me ha pasado mucho que cuando nosotros en civil estemos conciliando, tengamos claro el concepto que patrimonio de familia es diferente al patrimonio. El patrimonio son derechos y obligaciones, ya sabemos que son de las personas y puede ser apreciable en dinero, puede ser una universidad de los derechos, no interesa. Y recordemos que esos extrapatrimoniales no son conciliables, los patrimoniales sí. ¿Cuáles son esos? ¿Por qué no son conciliables? Porque carecen de carácter pecuniario, están fuera del comercio. Son los derechos políticos. Los derechos de familia podemos conciliar unos y otros no. Vamos, ya en familia les voy a hablar que la pérdida de la patria potestad no la podemos conciliar. Pero les hablaba en una introducción que la patria potestad tiene atribuciones, lo podemos hacer. Los derechos a la personalidad no lo puedo conciliar. El derecho a la vida, a la libertad, no lo voy a poder conciliar. Y los patrimoniales sí, son los de carácter económico, que están en el comercio, recuerden, y que deben integrar el patrimonio de una persona. Pero no solamente es los bienes, si hablemos de activos o la propiedad, también yo debo conciliar los créditos. Hay gente, y yo quedo aterrada, que hacen liquidaciones de sociedades conyugales y la liquidan en cero porque debían todo. Nosotros debemos todo. Pues entonces acordemos cómo van a quedar, cómo vamos a pagar los créditos, porque después van para una rescisión. Eso es así más o menos. En conclusión, ¿qué les aconsejo? Cada caso que le llegue, por favor, revíselo con el Código Civil. Me gustaría hablarles que, ay, sí, es que va a tocar es otra charla porque me preocupa, me estoy pasando del tiempo. El artículo, las prescripciones de 2 años, ustedes no las pueden olvidar, échese una miradita a las prescripciones que trae el Código Civil. Ahorita hay un proyecto que está corrigiendo todo, está manejando, quieren reemplazar el Código Civil, ojalá que de verdad, porque sacan una ley cuando la hay. Por ejemplo, en familia, sacaron la ley de los derechos de las personas de tercera edad para alimentos, cuando el artículo 411 del Código Civil dice que le demos alimentos a los descendentes, a los ascendentes, y trae una serie de cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar aquí es cómo le solucionamos el proceso, los problemas a las personas. Entonces, de verdad que me pasé. Entonces, vamos, Diego, que si tú me puedes ayudar, ¿ya? Quería saber qué preguntas hay. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? ¿Qué piensa? Doctora, una de las preguntas es, profe y compañeros, ¿Con buenas quién tardes. hablo? Doctora, con Diego. No lo Diego, sí. La doctora Diana Marcela Londoño Sierra pregunta, con ocasión de la prescripción, si nosotros como conciliadores vemos que existe la prescripción en un negocio jurídico, el conciliador, al quedarse callado, de alguna forma, no está faltando a alguna norma del Código de Ética del abogado o está incurriendo en alguna falta. No, sí, yo pienso que, a ver, le digo, nosotros no debemos ser más gravos a la obligación, pero yo he tenido casos que les voy a contar. Unos hermanos que tenían unas vacas y vendían leche alpina, creo que era, y el señor quería que le pagaran perjuicios de 20 años. Uno debe tener el conocimiento y en ese momento agarrado, si no, que me hubiera juzgado, que no sé qué. Pues cuando yo estoy hablando en conjunto, yo debo hablar y decirle a los abogados, a todos que no, que a mí que le negocio 15. Yo les tengo que decir abiertamente que una base de la conciliación es que recuerde que la prescripción para estos asuntos es de 5 años.
Entonces, que no me puedo poner en esa intransigencia de que yo no concilio, que si queremos arreglar el conflicto, hablemos de lo que está vigente. Y la prescripción se alega en el proceso y la caducidad el juez de oficio la puede declarar. La puede declarar. Y por eso es que a mí me interesa mucho que vayan los abogados, porque yo, por ejemplo, va a una persona con abogado y le dice que le tiene que pagar los 20 años del perjuicio y el otro está sin abogado y le está ofreciendo algo, yo lo que hago es, ¿sabe qué? Me voy con él y le digo, consulta a un abogado y venga con abogado a la próxima. Y venga con abogado, porque yo no puedo dejar que uno con un abogado fuerte y el otro sin abogado vaya a hacer un acuerdo que no está haciendo, que está haciendo, voy a permitir que esta persona que quiere pagarle, el otro quiera aprovecharse de la situación. ¿Qué es lo que yo les digo? Mire, hay que tratar de que la gente verdaderamente llegue a un acuerdo y acepte, porque estas situaciones se dan cuando hay una persona que siente miedo y entonces dice, yo quiero arreglar, yo quiero arreglar. Hace poquito me pasa algo muy curioso. Un padre tiene un hijo que tiene 25 años, voy a llamar al padre Pepito y al hijo lo voy a llamar Juanito Terrible. Entonces, este Juanito Terrible es un chico que sufre de alienación parental, que con en familia vamos a ver, y con Eliana, que es alienación parental, y entonces el papá cometió el error de una infidelidad y el hijo es el hijo es la esposa ofendida y todo lo que le puedan quitar al papá le quita. Este señor se obligó a darle 4 millones de pesos y a pagar el semestre de universidad del chino, y en la escritura de divorcio lo hicieron, lo acordaron, y dice que siempre y cuando el muchacho esté estudiando. Ha entrado a los Andes, lo echaron, ha entrado al externado, lo echaron, se fue para allá, para otra universidad, yo no sé de dónde, y finalmente este chico va a demandar a su papá, asesorado por el abogado por inasistencia alimentaria, porque ahora no le está dando sino 2.500.000 cuando él le tenía que dar 4, ya tiene 24 años, y que él no va a dejar, lo ha entutelado, ha hecho una serie de cosas y todo, y el señor muy asustado, entonces yo le dije, yo suspendo la audiencia y consiga un abogado. Y me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque usted no sabe cuáles son las condiciones modales, cuéntele el caso al abogado, yo suspendo y maneje la situación. Pero usted lo quería llevar a que sacara un crédito, que firmara, que hipotecara. Entonces yo no puedo dejar que la persona con miedo venga a conciliar algo que no es. Y era una obligación condicional. Él no está estudiando, entonces él no está obligado a darle el valor de un semestre. Entonces voy a generar un acta que va a ir para nulidad de un pago de lo no debido. Entonces es importante mirar, y yo debo manejar cosas en privados, pero no puedo ser desleal con las partes. ¿Y cómo se hace eso? A través de saber dialogar. ¿Cómo debo saber dialogar? Sabiendo escuchar. Hay que escuchar. Si yo aprendo a escuchar a las personas, tenga la seguridad que yo voy a poder percibir los intereses de cada uno. Y ha habido casos en que yo les digo, yo este acuerdo no se lo firmo. Y, pero ya que vino, que no, el señor tiene que venir con abogado y con el mayor gusto. Ya cuando mire, tuve uno, cuando yo les decía, hay que distinguir el patrimonio de familia al patrimonio económico, y a la afectación de vivienda familiar. El patrimonio de familia protege a los inmuebles. La afectación de vivienda familiar protege a la persona. Entonces, ahí se generan problemas en la medida que hay hijos que creen que ellos son los dueños del inmueble porque están ahí en el inmueble. Se está con ese patrimonio de familia generando y garantizando la intención de la ley que los hijos tengan vivienda por lo menos hasta la mayoría de edad.
Y los hijos no son los que tienen que autorizar a los padres para levantarle el patrimonio de familia. Simplemente llevando el registro civil de nacimiento, ellos pueden cancelar el patrimonio de familia sin ningún problema. Y he visto que hay inmuebles que tienen patrimonio de familia, han hecho asesorados, han hecho venta de inmuebles. Y entonces no han podido hacer la escritura porque los hijos no aceptan, han formado todo el problema y se les ha generado un problema. Entonces, primero, recuerde que el patrimonio familiar tiene todos los inembargable, inalienable y no sé qué. Entonces, yo lo que tengo que tratar de hacer es cómo hago viable eso. ¿Cómo lo hablo? Y hay dos maneras de levantar el patrimonio de familia, a través de una escritura pública, porque estamos de mutuo acuerdo y llevamos los registros civiles de nuestros hijos donde nos demostramos que ya son mayores de edad y lo levantamos amigablemente. Pero si los hijos son menores de edad, entonces es con la figura del curador, donde yo voy, digo que voy a comprar un mejor inmueble para ellos y me tengo que someter al levantamiento. Entonces tengo que suspender la audiencia. No leí el que decía se puede embargar, no vi el chat. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Continuemos, si desea, sigo diciendo las preguntas y continuamos. Ángela María Bueno, yo no sé cómo es. Quisiera saber en qué consiste un proceso de rendición de cuentas y en qué caso se puede aplicar. Listo. Hay rendición de cuentas, puede haberlo en unas cuentas en participación, puede haberlo en concesión, en casi en varios contratos. Hoy en día, vamos a ver esa ley en comercial me voy a extender un poquito más, está la famosa SAS, que eso es una ley, yo la llamo la ley de los alegres compadres, y les cobran, hay veces a las personas, doctora, pero me hicieron esa escritura de estas así, yo pagué 20 millones por eso, y voy a ver, y lo que hicieron fue copiar la ley, y es una ley que está llena de salvo estipulación en contrario. Entonces, si no se consagró ese salvo estipulación en contrario, ahí cuando veamos comercial, es decir, la empresa se la pueden robar fácilmente y el señor que quedó de representante legal así deshace y no les rinde cuentas a los socios, llevan 2 años, no saben si hay utilidad, no ha citado asamblea, porque en las SAS el único que cita a asamblea es el representante legal. Mientras que si yo tengo una limitada, es el representante legal, el 30% de los accionistas, ¿sí me hago entender? Entonces, no, está feliz y contento haciendo y deshaciendo y no hace nada. Entonces, vamos a ver casos. Es cuando yo he hecho un negocio. Yo, por ejemplo, hice unas cuentas de participación y yo le entregué 500 millones de pesos a una persona para que, por favor, comprara mercancía, llámese tenis o lo que sea. Hablemos de comerciantes de San Andresito y yo necesito que me rinda cuentas. Y entonces en la cuenta de participación no hay un socio activo y un socio pasivo. Y el socio activo desempeña su función como si él fuera el dueño y el socio pasivo está oculto. Y eso son características, esas son unas clases que nos vamos a demorar un poquito más. Yo considero que para muchos casos nos toca demorarnos más. No son las 120 horas, vamos a resultar de pronto con 150, un poco más. Estoy tratando de agilizar, pero no es fácil. Y entonces el señor coge la plata, gasta y quedó de darle al señor un porcentaje de la utilidad, pero ese otro ni siquiera lo ha llamado, le pagó los primeros 6 meses y después no le volvió a pagar. Rendición de cuentas. ¿Sí? En todo. Hay que hacerlo y mirarlos. Y entonces, dos amigas montan un restaurante muy elegante, muy hermoso, y la que está trabajando le monta el restaurante con la amiga que cocina tan rico y que está allí, y ella le dice, tranquila que yo pago el arriendo de los 6 meses, mientras el negocio sale adelante y no se preocupe. Y ayudo con el mercado para que miramos mientras despegamos y después cruzamos cuentas.
pues ya lleva un año y le ha tocado pagar arriendo, no ha tenido utilidades, dice que no alcanza, que no le alcanza sino para pagar los meseros, bueno, todo un problema, y que no, que el negocio no dio, que el negocio no dio, y ella dice, entonces yo quiero que me rinda cuentas de las ventas, porque cuando yo voy, que he ido, yo veo que hay tantas personas y yo multiplico valdría tanto, pero yo no, yo quiero definitivamente, entonces entreguemos el local, y la otra le dice, no, un ratico más y miremos, y ni entrega local ni nada, y fue una sociedad comercial, de hecho, que hicieron amigablemente dos amigas, y la que está poniendo la plata se quedó pagando arriendo, y ya si no pagó para el restaurante, si ya no hay para comida, me formaron problema, perdí la amiga, perdí todo. En esos casos hay obligación de rendición de cuentas, porque yo entrego dineros a no títulos tras la ficha de dominio, sino como una sociedad. ¿Qué más sería? La siguiente pregunta es, ¿se puede entonces embargar un inmueble que en este caso no lo han desafectado, pero un acreedor lo puede desafectar? ¿No lo han desafectado de qué? ¿Quién hace la pregunta? Diana Marcela Londoño Sierra. Diana, por favor, ¿me aclara la pregunta? ¿Me estás hablando de patrimonio de familia o afectación de vivienda familiar? Hola, profe, buenas tardes a todos. Sí, profe, lo que pasa es que en el tema que usted nos estaba comentando de desafectación de vivienda en patrimonio familiar, por ejemplo, el papá no ha desafectado la vivienda, ¿cierto? Aunque los hijos ya son mayores de edad. Pero supongamos que el papá tiene un acreedor y ese acreedor se da cuenta que los hijos ya son mayores de edad. Ese acreedor puede hacer la solicitud de desafectación de la vivienda, por ejemplo, para un proceso ejecutivo y que necesiten embargar ese inmueble. Estamos hablando de patrimonio de familia. Me estás hablando de patrimonio de familia. Sí, mire, yo por eso sugiero que los patrimonios de familia debe constituirse a favor de los padres y de los hijos, pero hay patrimonios de familia que son constituidos exclusivamente a favor de los hijos. Entonces, si el señor tiene más inmuebles, ya los hijos son mayores de edad, y no esto, yo puedo pedir perfectamente el levantamiento del patrimonio de familia, porque él tiene más inmuebles y tiene cómo vivir, y no me ha pagado. Entonces yo puedo yo como acreedor puedo pedir el levantamiento del patrimonio de familia. Eso lo he visto hablemos de propiedades horizontales. Le voy a contar un ejecutivo donde el señor en el mismo edificio tenía 4 apartamentos, no pagaba administración de los apartamentos y todos los había afectado a vivienda familiar. Yo, patrimonio de familia, debo afectar solamente un inmueble y no hacerlo en esas condiciones, y él feliz y tranquilo, y no lo podían embargar porque tenían patrimonio de familia. ¿Qué hicieron? Buscarle el levantamiento porque ya los hijos estaban mayores de edad, se habían excedido de las condiciones y se pudieron embargar. Esto hay que mirarlo, la afectación de vivienda familiar es cuando protege a un cónyuge, por decir algo, y eso se ha vuelto alegre compadre y se ha prestado también para muchas cosas. Resulta que viven en unión marital, de hecho, Pepita y Miguelito, y compraron una casa, y el que figura en esa casa es Miguelito. Entonces el señor, cuando compró la casa, no supieron redactar la afectación de vivienda familiar, y Pepito dice que tiene unión marital, de hecho, y que constituye sobre ese inmueble afectación de vivienda familiar, y la constituyó. Pero me pregunto, ¿cómo el que compra la casa sabe que realmente la mujer que está levantando la afectación de vivienda familiar era la compañera permanente? Y como no quedó la muchacha con quien estaba viviendo en ese momento, el señor se queda con el apartamento. Ha habido casos así, y entonces se queda con el apartamento y la otra llega a pedir la unión marital, a la declaración de unión marital de
hecho y la disolución y todo, y ya definitivamente la casa él la vendió porque no se había dado cuenta y levantaron la afectación de vivienda familiar porque llegó otra que no era la que era su compañera y firmó como que levantaba la afectación de vivienda. Entonces, de cuenta que son errores que se cometen, porque yo debo declarar que tiene afectación de vivienda familiar con Lady Cristina tal, cédula tal. Eso no se hace y pienso que eso es grave. Entonces, en esa afectación, yo también puedo mirar y hay que mirar una serie de cosas. Cada caso es complejo, pero es bonito. ¿Por qué es bonito? Porque puede ayudar a solucionar los conflictos. Y dése cuenta que a quién está protegiendo esa afectación, a la persona que no está en la escritura, porque no figura en la escritura, figura es otro. Pero curioso, veo escrituras que están los dos y tiene afectación de vivienda familiar, no lo necesitaba. ¿Qué es lo que pasa? Que el que está en la escritura, cuando es un solo compañero permanente, un solo cónyuge, no puede venderla sin la autorización del otro. Pero ¿cómo sabe quién es ese otro? Sí, sobre todo en las uniones maritales, de hecho, ¿no? Porque casados, pues con el registro civil de matrimonio se sabe. ¿Qué más sería? Doctora, por ahora no hay más preguntas. No sé si desea. Bueno, les agradezco la paciencia que me tuvieron. Disculpe que nos alargamos, traté de ser lo más concisa, pero no es fácil. No es fácil reducir todo esto a tan corto tiempo. Entonces nos vemos. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Profe, Dios los bendiga. Muy amable. Muchas gracias, doctora. Feliz noche. Gracias, feliz noche, encantada.